fue lo de la Corte de Constitucionalidad, creo. Bueno, en este momento verifico y estudiamos lo de la Procuraduría, el Ministerio Público y, no, perdón, fue Contraloría General de Cuentas y nos corresponde estudiar lo que es la Comisión y el Procurador de Derechos Humanos en Guatemala. Al hablar del tema de derechos humanos, contamos con dos entidades para el efecto. Contamos con la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso y contamos con el Procurador de Derechos Humanos, que forma parte de, cuando hablamos de derechos humanos en Guatemala. A este efecto podemos establecer lo siguiente, que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República está integrado por un diputado de cada partido político representado en el Congreso, quien conforma dicha comisión. Ahora bien, el Procurador de los Derechos Humanos, surge en el 8º Congreso Iberoamericano de Colegios y Agrupaciones de Abogados, celebrado del 20 al 24 de junio de 1988 en Guatemala. El Procurador de Derechos Humanos, también conocido como Defensor del Pueblo, también denominado ombudsman. La figura del procurador en 1988 en 1982 y 83 es una figura nueva que surge en Guatemala a raíz de la Constitución Política de 1985, que entra en vigencia en 1986. En 1809 nace esta figura del Procurador de Derechos Humanos en Suecia, denominado ombudsman, palabra derivada del imbud, que en idioma sueco significaba en ese entonces comisionado, protector, mandatario, y traduciéndose a nuestro medio, un mandatario del pueblo. El ombudsman sueco estableció para el ejercicio del control de la legalidad de los actos del rey y sus autoridades, porque siempre ha habido violación de los derechos fundamentales de los seres humanos por parte de los gobernantes, en ese entonces de los reyes. En el sistema sueco se estableció la institución como el guardador del pequeño ciudadano. Entonces, casi siempre los ciudadanos hemos sido vulnerados en nuestros derechos. Por esto mismo nace la figura del Procurador de Derechos Humanos. Lo que busca dicha figura es controlar a los funcionarios y autoridades a que hagan o que realicen su función apegados a los derechos fundamentales e individuales de los ciudadanos. Dichos derechos individuales de los ciudadanos los encontramos nosotros, los guatemaltecos, recogidos en nuestra Constitución vigente al día de hoy, la de 1985. Este ombudsman es netamente una figura europea que nace a raíz de la reunión de Suecia, como se los mencionaba, recibiendo diferentes nombres en los diferentes países. Por ejemplo, en Francia se le denominó el mediador, el proveedor de justicia en Portugal, comisionado parlamentario en el Reino Unido, defensor del pueblo en España, en Dinamarca y en Suecia, que cuentan con un único ombudsman, y en Finlandia con varios, así como el Reino Unido figura el comisionado para Escocia, Gales e Irlanda, que son los Países Bajos del Norte, y en Italia se denominó el defensor cívico para las diferentes regiones del país. Esto solo haciendo una parte de la historia y cómo se denomina en otros países. El autor español Carlos Giner del Grao, citado por el autor, nos menciona que lo que caracteriza a un ombudsman sería la institución creada o regulada por un ordenamiento jurídico del Estado, en nuestro caso creado a través de la Constitución Política de la República. Es lo más resaltante que podamos mencionar. De acuerdo a las anotaciones, son 4 funciones del ombudsman en el país, y podemos mencionar que es él tutela la legalidad de los derechos fundamentales de los seres humanos, también investiga y controla la administración,
sugiere nuevas medidas legales y sanciona a las autoridades que dificulten la actividad de la protección de los derechos fundamentales de en este caso, los guatemaltecos. Específicamente, el ombudsman o el procurador de derechos humanos lo que busca es defender a los ciudadanos de los abusos de las autoridades. Casi siempre las autoridades, cuando llegan al poder, a pesar de que los propios ciudadanos son quienes los eligen, cometen una serie de arbitrariedades. Inclusive este propio presidente, se recordarán ustedes, cómo infiltraron propia gente del Estado, que en este caso fueron Policía Nacional Civil en la manifestación del año 2000. Entonces, hay siempre violaciones a los derechos de los guatemaltecos, siempre y cuando se pronuncien en contra del gobierno de turno. Por lo tanto, existe este defensor de los ciudadanos de los abusos de las autoridades. El objetivo prioritario del ombudsman o del procurador de derechos humanos es contribuir a la construcción de una sociedad más libre, más justa en su propia nación y por reflejo en la comunidad de las naciones. En Guatemala, el Procurador de Derechos Humanos es un comisario del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución Política de la República garantiza a cada guatemalteco, así como tiene facultades para la supervisión de la administración pública. Y el ejemplo que les da, ¿verdad? Uno de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política de la República es la libertad de expresión, la libertad de manifestación. Y sí, han habido violaciones a esos derechos fundamentales de los guatemaltecos y por lo mismo debe intervenir el Procurador de Derechos Humanos. ¿Cómo se elige al Procurador de Derechos Humanos? Pues la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, que ya mencionábamos, que está integrado por un representante de cada partido político del Congreso de la República, va a elegir a 3 candidatos y los va a poner ante el Pleno del Congreso de la República, quien va a elegir de la terna propuesta al que será el Procurador de Derechos Humanos. Esto lo encontramos regulado en el artículo 273 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El plazo para el cual se elige es de 5 años. Los requisitos para ser procurador de derechos humanos los encontramos regulados en el artículo 273 de la Constitución, que son los mismos requisitos que se le requieren a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, guatemalteco de origen, de reconocida honorabilidad, abogado y notario, colegiado, mayor de 40 años, y haber desempeñado un periodo completo en magistrado de Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados, o en todo caso haber ejercido la profesión por más de 10 años. ¿Cuáles son las atribuciones del procurador? De acuerdo a nuestra Constitución, artículo 275, en los que podemos resaltar promover el buen funcionamiento de la gestión administrativa, o sea, de la administración pública, investigar y denunciar administrativamente los actos lesivos a los intereses de los ciudadanos, o sea, los guatemaltecos, investigar toda clase de denuncias que les sean planteadas por cualquier persona, recomendar privado o públicamente a los funcionarios la modificación de un comportamiento administrativo objetado y emitir censura pública. Para el cumplimiento de las funciones del Procurador de Derechos Humanos, todos los días y todas las horas son hábiles. Esto es lo que podemos resaltar de la figura del Procurador de Derechos Humanos. Y pasamos a lo que es la Corte de Constitucionalidad, una entidad de suma trascendencia en Guatemala, creada este organismo a través de la Constitución Política de la República de Guatemala, de la Constitución de 1985, vigente en enero de 1986. La función esencial de esta Corte de Constitucionalidad es defender el orden constitucional. La propia Constitución la dota de independencia de los demás organismos del Estado y también la dota de independencia económica. En el artículo 268 de la Constitución Política de la República encontramos regulado lo que para el efecto sería la Corte de Constitucional, el cual nos establece que es un tribunal permanente
jurisdicción privativa, su función esencial, defender el orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado. Va a ejercer funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad va a ser garantizada con un porcentaje de los ingresos que correspondan al organismo judicial. ¿Cómo se integra la Corte de Constitucionalidad? Pues esta se integra con 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. ¿Cómo se designan a estos 5 magistrados titulares y a estos 5 magistrados suplentes? Un magistrado titular y un suplente por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado titular y un magistrado suplente por el Pleno del Congreso de la República, un magistrado titular y un magistrado suplente por el Congreso de la República, por la Corte Suprema y por el presidente. Un magistrado titular y un magistrado suplente por el Consejo Superior Universitario y un magistrado titular y un suplente por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Ellos duran en su puesto 5 años, pudiendo ser reelectos, ya que la Constitución no prohíbe su reelección. Artículo 269, párrafo segundo de nuestra Constitución. ¿Cuáles son los requisitos para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad? Pues ser guatemalteco de origen, abogado colegiado, ser de reconocida honorabilidad y tener por lo menos 15 años de graduación profesional. ¿Cómo se da la presidencia de la Corte Suprema de Justicia? Pues cuando estos ya son electos en el puesto, en el cargo, empiezan a fungir en la presidencia el de mayor edad. Ya sucesivamente se van a ir rotando durante los 5 años de manera descendiente con relación a la edad. Funciones y competencias de la Corte de Constitucionalidad en las que podemos resaltar. La principal, que ya la hemos venido mencionando, la defensa del orden constitucional, pero también tenemos que deben de conocer todas las inconstitucionalidades en única instancia. Conocimiento del amparo interpuesto en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente, o sea, contra los 3 organismos del Estado. Órgano de consulta de los órganos del Estado sobre constitucionalidad de tratados y convenios y de ley. Conocimiento de toda apelación en materia de amparo y en materia de constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad vamos a encontrar reguladas las demás competencias que le corresponden a este tribunal. No las vamos a entrar a estudiar porque únicamente lo estamos estudiando como un órgano de control de organismos del Estado y demás instituciones. Ya ustedes en su momento lo estudiaron o lo van a estudiar en Derecho Constitucional. Por lo mismo, no entramos a estudiar ya las demás competencias, pero podemos resaltar la defensa del orden constitucional. Esta Corte va a actuar defendiendo dicho orden constitucional. Entonces, si hay una violación a algún artículo o alguien quiere violar dicho artículo, es donde la Corte va a emitir su resolución, sentencia o lo que corresponda para poder establecer que no se dé la violación y lo que mencionábamos también como funciones y competencias de la Corte en cuanto a resolver los amparos, las apelaciones de amparos y las materias de inconstitucionalidad. Para que ya pasemos a lo que es el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral es un tribunal en libertad de formación y funcionamiento de los demás organismos del Estado. También busca la conformación libre
y funcionamiento de las organizaciones políticas que se conformen en Guatemala. El artículo 223 de nuestra Constitución de la República es donde la encontramos regulada, la cual establece que el Estado garantice la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo van a tener las limitaciones que establezca la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes que determinen más de alguna prohibición legal. Una vez hecha la convocatoria a elecciones, los presidentes de los diferentes organismos y todo funcionario público le queda prohibido hacer propaganda respecto a las obras y actividades que realiza o que es su competencia y su obligación realizar. ¿Cómo se crea el Tribunal Supremo Electoral? Esto lo encontramos regulado en el artículo 221 del decreto emitido por la Asamblea Nacional Constituyente, que es la ley electoral y de partidos políticos. Ustedes recordarán que la ley electoral y de partidos políticos es una ley de rango constitucional, ya que es creado por la misma Asamblea Nacional Constituyente, que crea nuestra Carta Magna, este documento de libre convivencia social denominada Constitución Política de la República. También crea el Tribunal Supremo Electoral, quien es la máxima autoridad en materia electoral, por lo tanto es independiente y por lo consiguiente no supeditada a ningún organismo del Estado. ¿Cómo funciona este Tribunal Supremo Electoral? Presupuestariamente, pues se le asigna 1.5% del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. ¿Y cómo se integran el Tribunal Supremo Electoral? Con 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. Estos son electos por el Congreso de la República con el voto de las 2/3 partes del total de sus miembros de una nómina de 40 candidatos propuesta por una comisión de postulación. Así lo establece el artículo 123 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que se manifiesta que el Tribunal Supremo Electoral se integra con 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes electos por el Congreso de la República con el voto favorable de las 2/3 partes del total de sus miembros de una nómina de 40 candidatos. ¿Qué plazo duran en su cargo? Pues duran 6 años de acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Qué calidades debe de cumplir un magistrado del Tribunal Supremo Electoral? Pues debe de cumplir con las mismas calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de que le permitan el libre ejercicio profesional, quienes también pueden ser electos en el puesto. ¿Cuáles son las atribuciones? Estas las encontramos reguladas en el artículo 125 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, dentro de las cuales podemos resaltar que tiene las siguientes atribuciones y obligaciones. La principal, convocar y organizar los procesos electorales, resolver acerca de las actuaciones del registro de ciudadanos, que es una entidad que funciona dentro del Tribunal Supremo Electoral, inferior al Tribunal Supremo o a los magistrados del Tribunal Supremo, y hacer que se cumplan las disposiciones sobre organizaciones políticas. Debe resolver acerca de la inscripción, sanción, cancelación y organizaciones políticas. También debe nombrar a los integrantes de las juntas electorales departamentales, muy importante, quienes son los que reciben el conteo final de los votos de cada votación, y removerlos por causa justificada, poner en conocimiento de los tribunales de justicia los hechos constitutivos de delitos de las diferentes organizaciones públicas o de cualquier persona que en un momento transgreda algún ordenamiento en materia electoral, y resolver los recursos que deba conocer de conformidad con la ley, porque es la máxima autoridad. Entonces ante él se van a plantear los recursos o ante él se elevarán, y va a dictar un reglamento interno y el de los demás órganos electorales. Va a publicar una memoria de los procesos electorales y sus resultados cuando corresponda. Esto es lo que podemos resaltar del Tribunal Supremo Electoral. Surge esta figura en 1823
en la vida política cuando aún dependíamos de la Constitución española en 1812. En 1824 entra en vigor para toda Centroamérica una Constitución federal, y de esta podemos mencionar y resaltar que aquí es donde inicia nuestra vida política en Guatemala. Ya posteriormente se dan otro tipo de constituciones. En 1839 al 1871, el régimen conservador de los 30 años, ustedes recordarán la historia de Guatemala, pues aquí ya empiezan a integrarse unas leyes constitutivas aprobadas en la cual ya empiezan a surgir esto de la organización de partidos políticos, y la Constitución del 79, que entró en vigor hasta 1944, ustedes recordarán, cuando inicia la Revolución de Octubre, que dura nada más 10 años, y ya con el golpe de Estado en 1954, cuando ejerce el poder por la Fuerza Armada Carlos Castillo Armas. Entonces aquí es donde inicia un clima favorable a la formación de los partidos políticos. Esto es parte de la historia que podemos mencionar. De aquí ya aquí se regula en estas constituciones la Constitución de 1954, después la 1965 y posterior la de 1985, que las que no rigen, pero desde esta Constitución de 1944, que entró en vigor el 13 de marzo, el 13 de marzo de 1945, es cuando empiezan a regularse ya las organizaciones políticas, pero aquí con una excepción, o varias excepciones, que solo podían votar y elegir y ser electos los alfabetos, o sea, los que sabían leer y escribir, y solo los hombres. Excluía a las mujeres. Después ya se empiezan a reconocer los derechos de las mujeres. Ya en nuestra actual Constitución, pues ya la igualdad entre alfabetos, analfabetos, hombres y mujeres, pues ya existe, y ya todos pueden elegir y ser electos. Con la única diferenciación que para ser electos necesitan leer y escribir. Por lo tanto, en la Constitución actual, en su título tercero, capítulo tercero, ya nos regula los deberes y derechos cívicos y políticos de los ciudadanos, entre los que podemos mencionar: servir a la patria, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución, trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los guatemaltecos. Y dice que son deberes y derechos políticos, son deberes y derechos políticos de los ciudadanos guatemaltecos, de acuerdo a nuestra Constitución actual: inscribirse en el registro de ciudadanos para poder ejercer nuestro derecho de voto, elegir y ser electos, velar por la libertad del sufragio y la pureza del proceso electoral. Esto ya solo quedan papeles. Optar a cargos públicos, participación en actividades políticas y defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia. Artículo 136 del Congreso de la Constitución Política de la República de Guatemala. También nos regula el artículo 147 quiénes son ciudadanos y quiénes pueden ejercer el voto. Ciudadanos son todos los mayores de 18 años, como ya lo conocemos, y quienes pueden ejercer el voto, pues los que estén inscritos en el padrón electoral, o sea, se han inscrito en el registro de ciudadanos. ¿Cómo se forma el padrón electoral? Pues por todas las personas que se hayan inscrito en el registro de ciudadanos, en un plazo no menor de 90 días antes de la fecha fijada para la elección o consulta popular. El artículo 224 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos nos regula que el registro de ciudadanos es el que prepara el padrón electoral, el cual debe ser depurado en la primera y segunda semana del mes de abril del año electoral, o sea, del año que se van a ejercer o se van a realizar las votaciones. También podemos mencionar el reglamento de la ley electoral, la cual nos establece que todo guatemalteco titular de un documento de identificación que establece la ley en la materia tiene derecho a inscribirse en el padrón electoral. Todo esto es con referencia al padrón electoral. La formación de los partidos políticos: cualquier guatemalteco puede conformar un partido político, siempre cumpliendo lo que para el efecto señala el artículo 223 constitucional,
en cuanto a libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas, ya que el Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de dichas organizaciones, que una vez hecha la convocatoria, le queda prohibido al presidente de la República también promover su figura por parte del Ejecutivo, haciendo propaganda de las obras y actividades realizadas, que esto también queda solo en papeles. Requisitos para conformar, pues un partido político debe iniciarse con solicitar la inscripción en el registro de ciudadanos. Los partidos legalmente constituidos deben estar inscritos en dicho registro. El artículo 125 constitucional también nos señala que se debe de cumplir para que sean aprobados estos partidos. Este es el obligaciones de cumplir, velar que se cumplan, etcétera, etcétera. Y el artículo 24 de la ley electoral nos establece cuál es la estructura organizativa de un partido político. Tenemos los órganos nacionales, que es una Asamblea Nacional, Comité Ejecutivo Nacional, órgano de fiscalización y Tribunal de Honor, órganos departamentales, Asamblea Departamental y Comité Ejecutivo Departamental, y órganos municipales, una asamblea municipal y un comité ejecutivo municipal. De esa manera se conforman los partidos políticos, es la forma organizativa. Esto lo podemos encontrar en el artículo 24 de la ley electoral. Todo lo demás también se puede estudiar a través del artículo 19, que cuente con un mínimo de afiliados para que el partido pueda funcionar, para que el partido siga funcionando, el procedimiento para la conformación de un partido, el artículo 51 de la ley electoral y de partidos políticos, también lo podamos encontrar regulado, que es lo más sobresaliente que podemos mencionar de estas organizaciones políticas. Y también podemos resaltar que la actividad de campaña electoral lo va a regular el Tribunal Supremo Electoral, el financiamiento también, el autofinanciamiento, que es parte del funcionamiento de un partido, los gastos permanentes, el gasto electoral, la propaganda, la celebración de reuniones y manifestaciones. Todo esto ya va a iniciar, ¿verdad? Las encuestas que contraten las organizaciones políticas, el pago de gastos de viaje y a la invitación de sus dirigentes, y la organización política debe llevar un registro contable, que es lo que casi no pasa y es lo que ahora se ha querido hacer cumplir, pero es muy complicado, no quieren cumplir. Extinción de un partido por no haber reportado los gastos o por no haber pagado alguna multa que se le haya impuesto. Caso de que no pagó la multa es la UNE, ustedes recordarán, pero por compadrazgos y por ayudas que tiene en el propio Tribunal Supremo Electoral aún no lo han cancelado. Y quieren que vaya en esta próxima elección, porque todo es a través de componendas, no exactamente de la voluntad del pueblo, quién es el que debe de ejercer y decir quién nos va a gobernar. Bueno, la Superintendencia de Administración Tributaria, pasamos a este tema. Como ya lo hemos venido mencionando, ya la conocemos, esta Superintendencia de Administración Tributaria, que está regulada en el decreto 1-98 del Congreso de la República, la cual es la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Esta organización se basa en algunos principios, que esta fue creada de manera estructural para que se recauden con efectividad los ingresos que el Estado requiera para cumplir con su obligación. Estas obligaciones que se tienen, pues es la recaudación, es el efectivo cumplimiento que tiene el Estado de Guatemala por parte de los funcionarios que están en el ejercicio de esta recaudación, que podríamos mencionar al intendente, superintendente y los intendentes que funcionan o que están dentro de esta administración. Pues a esto se les denomina
Estas son una de las facultades. También tiene la base legal en cuanto a los acuerdos de paz firmados en 1996, en el cual se estableció que se debe de reformar la institución hacendaria de recaudación tributaria, que anteriormente era la hacienda pública y existía mucha corrupción. Por lo mismo se creó la Superintendencia de Administración Tributaria, SUAT, que supuestamente es una institución donde se iba a cambiar todo esto de la corrupción, pero no ha pasado, que se iba a buscar una institución moderna, ágil y efectiva, pero aún no ha pasado, efectiva, mucho menos, ¿verdad? A pesar de que uno va a esas instituciones a hacer trámites y a dejar dinero, siempre es una mala atención. También se puede establecer que se buscaba fomentar la cultura tributaria a través de buscar los medios para evitar la defraudación y el contrabando aduanero que se da mucho en esta superintendencia, pero no ha pasado. Y la necesidad de crear una entidad descentralizada con personalidad jurídica y crear una entidad que permita la creación de un cuerpo de funciones profesionalizados para dar una mejor atención a los contribuyentes, supuestamente, que eso no lo vemos reflejado al día que hacemos un trámite ante dicha entidad. Los principios básicos de esta entidad de recaudación, pues va a ser descentralizada, con competencia y jurisdicción en todo el territorio de la República, va a gozar de autonomía funcional, económica, financiera, técnica, administrativa, así como de personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. O sea que es una entidad, podríamos casi decirla, autónomo. Objeto y funciones de la SAT: ejercer el régimen tributario, aplicar la legislación tributaria, control y fiscalización de todos los tributos internos y todos los tributos que gravan el comercio exterior que percibe el Estado, donde deberían de ponerle más atención en el comercio exterior, porque ahí es donde entran las grandes cantidades de dinero, no en los micros y pequeños empresarios, donde solo ahí es donde se enfoca esta superintendencia de administración. Y debe de administrar el sistema aduanero de la República de conformidad con la ley, es donde le deben de poner más atención y es donde han surgido aquellos casos millonarios de defraudación al Estado, donde se logró determinar que se va de una cantidad en las aduanas al monto equivalente al monto de el presupuesto anual de la nación, que al día de hoy ronda los 30,000 millones de quetzales. También debe establecer mecanismos de verificación de precios y entre otras que le corresponden. Las autoridades de esta superintendencia, podemos mencionar al directorio, al superintendente y a los intendentes. El directorio lo conforma el ministro de Finanzas, el superintendente y los intendentes, y el superintendente es la máxima autoridad de la administración tributaria, que cuando se actúa en conjunto con el directorio, pues solo va a actuar como secretario del ministro, y los intendentes, que van a ser inferiores al superintendente. Pasamos a lo que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Este Tribunal de lo Contencioso Administrativo nace a raíz de la ley 119-96, que es la ley de lo contencioso administrativo, que este Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un tribunal contralor de la juridicidad de la administración pública. Esto quiere decir que va a ser el contralor judicial de lo que la administración pública realice. Si la administración pública ha violado la ley, pues va a existir un tribunal judicial al que vamos a poder acudir para que éste le corrija la plana a la administración cuando ha violado la ley. Estos tribunales de lo contencioso administrativo, en Guatemala contamos con 5 tribunales, 3 especializados en materia tributaria y nada más 2 en materia administrativa, donde van a parar todos los procesos que judicialmente vayamos a iniciar los abogados cuando consideremos que una resolución de la administración pública haya violado leyes de carácter administrativo. La naturaleza de este tribunal va a estar regulado en el decreto 119-96 del Congreso de la República, ley de lo contencioso administrativo, el cual nos establece que este es un proceso de única instancia
y su planteamiento carecerá de efectos suspensivos, salvo en los casos excepcionales que señale dicho tribunal. El tribunal como órgano jurisdiccional, pues es un órgano creado y que pertenece al organismo judicial, por lo mismo es un órgano jurisdiccional en el cual se van a aplicar el decreto 119-96 y supletoriamente la ley del organismo judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil, la cual su función esencial que nosotros podemos remarcar es que va a ser un contralor judicial de la actuación de la administración pública cuando el particular acuda a dicho tribunal porque considera que la administración pública ha actuado al margen de la ley, o sea, violando la ley o violándole algún principio que le garantiza algún derecho a un administrado. Esto lo encontramos constitucionalmente regulado también en el artículo 221 de la Constitución Política de la República, el cual nos establece que estos tribunales son contralores de la juridicidad de los actos de la administración pública. En cuanto a mencionar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, podemos establecer en qué casos procede lo contencioso administrativo y podemos establecer que del artículo 19 del decreto 119-96 del Congreso de la República, Ley de lo Contencioso Administrativo, podemos establecer y enumerar los casos de procedencia de este proceso. El contencioso administrativo es un proceso judicial que se va a seguir cuando ya se haya finalizado un proceso administrativo y se haya emitido una resolución por parte de la autoridad administrativa y que el administrado, el particular, considere que esa resolución vulnera sus derechos ya que no está apegado a las leyes. Y entonces acude a un tribunal judicial, por eso es jurisdiccional, en el cual un juez versado en la materia y con conocimiento de las leyes administrativas va a enmendarle, si fuera el caso que se haya violado una ley, enmendar la resolución de la administración pública y le va a mandar a corregir, a revertir y a dictar una apegado a derecho. Y se va a plantear el contencioso administrativo en caso de contienda por actos y resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado. Entonces, cuando exista una contienda entre el Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, contra un administrado, o puede darse entre mismas autoridades de autónomas y centralizadas. Por ejemplo, una municipalidad que demande a un ministerio. Pero por regla general casi siempre va a ser un particular que demande en un tribunal de lo contencioso administrativo a una entidad, casi siempre van a ser centralizadas o autónomas. Así lo establece el inciso, el numeral primero del artículo 19 del decreto 119-96. También van a haber casos de controversia derivados de contratos y concesiones administrativas, en las cuales si no existe una resolución administrativa, pues se va a llegar hasta la vía judicial a través del contencioso administrativo, en la cual se va a impugnar la resolución que origina y porque se puede establecer que haya habido vicios, haya habido violación de ley en los casos de controversias de contratos y concesiones de la administración pública hacia otra entidad. Entonces, hasta este tema llegamos el día de hoy. Y hasta este tema va a ingresar como contenido del examen final. ¿Qué número de página es, licenciado? Disculpe. Bueno, del libro que yo estoy utilizando llegaríamos hasta la página 143, que sería el capítulo segundo, que es lo que estudiamos en
este examen final. Vamos a iniciar con el paso de asistencia, jóvenes. De 6 de la tarde a 7:30. Ahí estaríamos, jóvenes. Si no hay nada más que agregar, ninguna duda o algún comentario. Buenas noches, disculpe, no sé si tomó mi asistencia, pues que tenía mal el internet y no entré a tiempo. Apellido. Checho González. Checho González. Dani Osbelí. Sí, sí. Anotado, Dani. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Muy bien. No habiendo nada más, damos por finalizada la clase del día de hoy. Y nos miramos para el día del examen. Que tengan feliz noche.